Hola, bienvenidos a la tercera clase de la unidad 2. En esta oportunidad vamos a estudiar los aspectos evolutivos del adolescente y del adulto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adolescencia? Como sabemos, en la etapa anterior que habíamos estudiado, la niñez, ocurrían diferentes cambios a nivel corporal. En la adolescencia, si hay algo que es característico, van a ser también estos cambios corporales, pero no van a ser los únicos. La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez, en donde se producen cambios físicos, sexuales, psicológicos y sociales. Es decir, no podemos mirar solamente una parte de los cambios, debemos mirar la totalidad del proceso. ¿Cuáles son los cambios que ocurren en la adolescencia a nivel físico? Entramos en un periodo al que se denomina pubertad. Es una transición en la cual los caracteres sexuales primarios y secundarios empiezan a desarrollarse. A los varones les cambia la voz, a las niñas le crecen los senos, también hay cambios a nivel interno y externo. Algunos crecen en talla. Además, también vamos a ver expresado el vello púbico tanto en los varones como en las mujeres. Asimismo, van a haber cambios sexuales. Para Freud, esta etapa coincide con la etapa genital, en la cual el objeto de amor ya no es el propio cuerpo, sino un otro. En cuanto a los cambios psicológicos que podemos mencionar, estos son muy importantes ya que nos hablan del periodo de transición que atraviesan los adolescentes. En primer lugar, podemos mencionar que entre los cambios psicológicos se encuentra un cambio en la imagen corporal o autoimagen corporal. Ese niño, al ver su cuerpo cambiando, tiene un efecto en su psiquis, en su mente. Este efecto, la manera en que se mire a sí mismo, va a estar influido por el género al que pertenece y a la cultura a la que pertenece, asimismo a los valores familiares que se propongan en cuanto a la visión del cuerpo. Es común observar que hay adolescentes que llevan de manera negativa estos cambios corporales, ya que culturalmente está visto de mala manera que una niña empiece a cambiar y se convierta en mujer. Así también empieza a consolidarse lo que es la identidad sexual. Hay una diferencia entre identidad sexual y rol sexual. No nos interesa tanto en este momento la elección del compañero o el objeto de amor, sino en cómo la persona va descubriendo su sexualidad y va descubriendo estas sensaciones y sentimientos y el cambio de objeto de amor hacia otro. Es muy importante que en este momento se acompañe al adolescente sobre este camino de la sexualidad. Si nosotros no acompañamos este proceso de manera respetuosa, probablemente tenga impactos negativos a la larga en esta persona. Por último, pero no menos importante, entre los cambios psicológicos, vamos a mencionar los cambios en el pensamiento intelectual. Para Piaget, esta es una etapa muy importante, ya que los adolescentes alcanzan el pensamiento hipotético deductivo. Pueden hacer hipótesis, pueden hacer abstracciones. Y también vamos a mencionar los cambios sociales, los cuales atraviesa el adolescente. En esta instancia, la familia deja de ser el núcleo primario de socialización. Esto quiere decir que ya no solamente se relaciona con la familia, va a empezar a tener un grupo de amigos, un grupo de pares. Y este grupo de pares va a ser esencial en este proceso. Va a acompañar todo el duelo del cuerpo de niño que ya no es y todos los nuevos desafíos que implica la vida adulta. Es por esto que a la hora de trabajar con adolescentes debemos pensar muy bien cómo trabajamos con los grupos y pensar en las características que tienen los adolescentes de hoy en día. Si tuviéramos que entrevistar a un adolescente en el consultorio, debemos tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar,
tenemos que reconocer nuestros propios prejuicios sobre la adolescencia, revisar nuestra propia historia personal en esta etapa y pensar si tal vez nuestra dificultad para trabajar con adolescentes no se deba a conflictos que no están del todo resueltos en este momento. Hay prejuicios sobre los adolescentes, de que son impulsivos, de que son irresponsables, de que no les importa nada, pero esto tiene que ver con una representación social que se ha armado en la cultura desde hace siglos. Otra cuestión importante para trabajar con los adolescentes es la familia. A veces tenemos que evaluar a nivel familiar si el conflicto que presenta el adolescente no se debe a una proyección de los propios problemas familiares del hogar. Debemos ser muy respetuosos para trabajar con el adolescente. Es por eso que vamos a tomar en cuenta que son sujetos de derechos. La ley los ampara para hacer consultas aunque sean menores de edad. Esto implica que debemos respetar su privacidad, su pudor y su confidencialidad. Debemos brindarle información y debemos adaptar nuestras estrategias para que nos pueda comprender de una manera adecuada. Ahora bien, pasamos a la próxima etapa evolutiva, la adultez. La adultez, según la OMS, va de los 25 años hasta aproximadamente los 60 años y luego, a partir de los 65 años, se consideran adultos mayores hasta que finalizan sus días. En esta instancia, a partir del material desarrollado en el módulo de Enfermería en Salud Mental 1, vamos a distinguir 3 categorías. La primera es el adulto joven, la segunda es el adulto maduro y la tercera es el adulto mayor. Hacemos esta distinción porque los desafíos que se enfrentan cada grupo de adultos no son similares. Cada etapa de la adultez va a tener diferentes desafíos y por lo tanto va a tener diferentes maneras de resolverlos y vamos a tener que acompañar a estas personas en cada uno de estos hitos que vaya marcando su vida. Las necesidades del adulto cambian en función de los niños y de los adolescentes. El adulto ha alcanzado su máximo desarrollo físico, por lo tanto se va a concentrar en alcanzar educación, en caso de que elija una carrera universitaria, una carrera terciaria o una profesión, un oficio. Para los adultos que se inserten al mundo laboral, vamos a tener el trabajo como una fuente importante en nuestras vidas, en la cual también vamos a tener que trabajar sobre cómo cuidar la salud mental en el trabajo. La recreación es un aspecto que generalmente es muy importante en los niños a partir del juego, pero que se deja de lado en la adultez. La seguridad, el estímulo, la independencia, la sexualidad cambian en función de la niñez y de la adolescencia. Al adquirir independencia económica y familiar, la sexualidad varía, y es en este momento en que el adulto empieza a pensar las relaciones de otra forma. En cuanto a las situaciones especiales que viven los adultos, el noviazgo, la formación de la pareja, los hijos, la jubilación, el trabajo, el retiro, debemos tener en cuenta que estas siempre van a estar condicionadas por el contexto social y siempre van cambiando a lo largo del tiempo. Lo que antes era el matrimonio, hoy toma una distinta definición. Las leyes van cambiando, asimismo, no es lo mismo la persona de 60 años hace 30 años que la persona de 60 años hoy en día. Es por esto que siempre que analicemos los ciclos vitales tenemos que tener en cuenta el contexto social en el que nos encontramos. En cuanto a los desarrollos sobre la salud mental del adulto, vamos a encontrar que la mayoría de los teóricos hablan de psicopatología del adulto o de procesos en los cuales los adultos se ven afectados, tanto los adultos en edad productiva como los adultos mayores. Podemos esperar depresión, podemos esperar problemáticas de la sociedad actual como violencia de género, suicidio, trastornos alimentarios, que atraviesan toda la vida del adulto y no dependen tanto de las situaciones en las que viven, sino de los desafíos a los que se enfrentan y su constitución psíquica. Por lo cual, a la hora que pensemos en la salud mental del adulto, vamos a tener que tomar en cuenta todos los desarrollos actuales. Bueno,
Esto ha sido todo por esta clase virtual. Nos encontramos en la próxima y última clase de la unidad 2. Hasta la próxima.